El endeudamiento de los chilenos no es un tema propio de la pandemia, sin duda, pero sí se ha vuelto en un problema más profundo producto de esta crisis sanitaria. El aumento del desempleo, la crisis laboral de distintos rubros, el pago del 10% de la AFP, todos son noticias relativas a la crisis económica que vive el país. Son datos entregados por Staff Chile, un estudio especializado en asesorías legales, indica que el 40% de los chilenos se endeuda para pagar otras deudas y un 20% se endeuda para llegar a fin de mes. Vamos a conversar sobre esto con Raimundo Bravo, abogado y socio de Staff Chile. Raimundo, gracias por estar a Tiempo y Sin Pauta. Raimundo, ¿ahí sí nos escuchas bien? Sí, perfecto. Ahora sí te escucho bien, yo también, Raimundo. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, Raimundo. Este dato que ustedes nos hacen llegar es preocupante. No solo porque el 40% de los chilenos, insisto, se endeuda para pagar otras deudas, sino que también hay un 20% que se endeuda para llegar a fin de mes. Es gravísimo. Así es, muy complicado, especialmente en este tiempo que ya a final de cuentas para las personas el endeudamiento pasa a ser parte de prácticamente la renta del mes. Entonces ya cuando se empieza a concebir el endeudamiento como eso, ya nos podemos dar cuenta de que la cultura del endeudamiento ha pasado a ser más que una práctica responsable, ha pasado a ser quizá una práctica un poco descuidada, tomando en consideración también de las necesidades que se presentan hoy en día. Claro, porque en el fondo cuando decimos que hay 4 de cada 10 chilenos que se endeuda para pagar otras deudas, o hay 2 de cada 10 chilenos que se endeuda para llegar a fin de mes, significa que estos chilenos se están endeudando para vivir. Si no se endeudan, no pueden vivir. E imagino yo que este hecho también da paso a un montón de ofertas y cláusulas bancarias o del retail que podrían llegar a ser abusivas. Así es. O sea, partiendo por el tema de que la problemática no solamente se presenta cuando el crédito ya se adquirió, sino que hay un paso previo a eso que dice relación con la evaluación de la persona o el futuro cliente de este crédito, que no muchas veces está preparado no solamente económicamente para poder contratar este crédito, sino que también en cuanto a un concepto ya más de educación financiera del cómo poder manejar correctamente sus finanzas domésticas. Entonces, cuando combinamos estos dos factores, nos damos cuenta de que hasta hace mucho tiempo atrás que se están dando créditos, especialmente en la industria de las casas comerciales, en donde la verdad es que los filtros que se realizan en esta etapa a la cual me refiero no son muchos, tomando en consideración de que muchas personas incluso recién pasando a ser mayores de edad ya están siendo portadores de créditos de consumo que por lo general se adquieren para consumir de forma inmediata, pero con un compromiso de pago mucho más largo. Claro, ya, a ver, por un lado están estas facilidades que tiene muchos chilenos, desde muy jóvenes incluso. Hay también algunos estudios que indican que la mayor cantidad de chilenos endeudados son efectivamente estudiantes, por ejemplo, universitarios, que apenas cumplieron 18 años, como lo decías tú. Ahora, estas facilidades o estos créditos al aire que se tiran a ver si es que lo agarra uno u otra persona, por un lado, pero otro lado también, insisto, la forma de tener que endeudarse para vivir. ¿Existen algunas opciones que puedan acceder las personas que están endeudadas y que tienen que dejar en algún momento de vivir en esta bicicleta eterna de una deuda para pagar otra y así? Imagino yo que, por ejemplo, una de ellas, no lo sé, puede ser la ley de quiebras, ¿o no? Claro, esta alternativa de la ley de quiebra, la ley 20.720, que se llama nueva ley de quiebra, que originalmente estaba mayoritariamente destinada a la insolvencia de las empresas. Hace unos años atrás ya se publicó y empezó a regir en nuestro país. Sin embargo, esta ley se divide en dos aristas. Está la renegociación a cara de la persona natural, está la renegociación y está la liquidación. La renegociación es la posibilidad que tienen las personas cuando ya se ven un poco complicadas con el pago de las deudas, cuando ya empiezan a caer en atrasos o en morosidades, como se le llama a la industria. Estas personas pueden tener acceso a una negociación, a una renegociación a través de la superintendencia con sus acreedores. ¿Cuál es el problema de esta ley? Que los filtros son muy estrictos, en el sentido de que los montos que se exigen para poder acceder a esta renegociación,
quizás son muy altos, creo yo, y creemos nosotros dentro de la industria, principalmente la empresa, que son muy altos para poder acceder a este beneficio. Y además hay una serie de requisitos que la ley exige para poder acogerse a esta ley. Entonces, al final del día, una ley que se crea para poder entregar solución a las personas, al final del día crea un filtro tan estricto que una cantidad menor de personas se puede ver beneficiada, sin considerar también de que la persona que ingresa a este procedimiento de renegociación, que tiene como fin, en resumidas cuentas, el poder estructurar y ordenar de mejor forma los pagos y llegando a nuevos acuerdos con los acreedores. Si los acreedores no aceptan esta propuesta de renegociación, la persona inmediatamente cae en un proceso de liquidación, que significa el liquidar y vender todos los bienes para pagar las deudas, no teniendo opción de retirarse del procedimiento. Entonces, si bien es una ley que ha ayudado a muchas personas y últimamente ha estado muy en boca de todos, por así decirlo, porque ha sido un tema bien contingente, es una ley que le falta mucho por ser perfeccionada, sin considerar también los pasos previos a los cuales sería ideal poder acceder, como por ejemplo las negociaciones directas con los acreedores, cosa que no se ha potenciado en este último tiempo, pero que sí hemos visto ciertas instituciones que están llamando a sus clientes a recuperar la comunicación para poder acceder a mejores condiciones de pago, lo que permitiría en definitiva que la persona no deje de pagar, pero que pueda pagar de una forma mucho más cómoda, tomando en consideración la situación actual. A ver, eso por un lado. ¿Hay otra alternativa que se pudiese recurrir en cuanto a buscar una alternativa, insisto, de dejar de hacer la bicicleta eterna a los deudores? Mira, la verdad es que podemos separar en dos alternativas. La primera de ellas, y que yo creo que es la más a corto plazo, es obviamente el poder lograr acuerdos directos con los acreedores con el fin de... entendiendo un poco el problema de fondo y de forma, que al final del día lo que más aqueja a la persona es la carga de pago mensual. Aquí el problema principal es que la persona no está capacitada financieramente para cumplir sus obligaciones crediticias mes a mes. Aquí el problema es el monto de pago mensual. Entonces, si la persona puede lograr acuerdos con cada uno de sus acreedores con el fin de poder disminuir esta carga de pago mensual y así poder cumplir y no caer en mora, no caer en informes negativos o ICOM, y tampoco caer en procesos judiciales de demandas por cobranza, es una buena alternativa. Es una alternativa que no se ha puesto en práctica, pero que al corto plazo yo creo sería la mejor de todas, lograr acuerdos y mejorar la comunicación de forma directa con los acreedores. Ya más a largo plazo, y creo que es una deuda que tanto las autoridades como legisladores tienen con las personas, así también la industria del crédito, es el poder potenciar todo lo que dice relación con la educación financiera y el manejo de las finanzas domésticas. Y con educación financiera no me refiero a que las personas tienen que tener un máster en economía o en finanzas, no, al contrario, es el saber manejar las platas de la casa. Y el saber manejar las platas de la casa, aunque algunas veces o muchas veces se obvia el cómo llevar a cabo el manejo, el orden, la verdad es que no existe ningún orden. Y al no existir orden, al no existir un registro y al no tener la noción de qué tanto nos estamos endeudando, mucho menos vamos a tener la presión o la preocupación de no endeudarnos tanto. Entonces, este trabajo de educación financiera a largo plazo, yo creo que como lo estoy indicando, los efectos no serían inmediatos, pero sí o sí nos permitirían que en un futuro a corto, mediano y largo plazo, las nuevas generaciones ya sepan tener un manejo y tengan que evitar el caer en sobreendeudamiento y por ende en los problemas que conlleva esto. Ahora, cuando tú hablas de algún diálogo con a quienes les debemos, a la institución financiera o de retail a las que les debemos, ¿eso significa poder llegar a un acuerdo en cuanto a, por ejemplo, oye, yo tengo la intención de pagar, pero elimíneme los gastos de cobranza o elimíneme los intereses, o llegar a un acuerdo en ese sentido, ¿no? Claro, la verdad es que nosotros hace un par de semanas atrás realizamos una encuesta en staff y nos dimos cuenta de que nuestros clientes nos daban testimonio respecto de cuál era la situación de que ellos tenían con sus acreedores y qué es lo que ellos les solicitarían. La verdad es que nos impresionó la claridad con que nos respondieron, en el sentido de que la gente, la verdad es que tiene una voluntad de pago. O sea, la gente quiere pagar, la gente no está tratando de pasarse de listo y no pagar y no pagar la deuda y ya está, no. La gente quiere cumplir sus obligaciones crediticias,
pero lo que declaran las personas es tener posibilidades tanto de eliminación de intereses abusivos, eliminación de gastos de cobranza, periodos de gracia tomando en consideración los tiempos difíciles que estamos viviendo, eventualmente la condonación de cierto porcentaje de capital, etcétera. Entonces, a lo que va este problema y esta solución que planteo de la negociación directa, es que nos ahorraríamos muchos problemas posteriores, que dicen relación tanto con trámites administrativos, trámites judiciales, que al final del día lo único que provocan es pérdida de tiempo, pérdida de recursos, tanto para la persona que está en el problema, como también para la industria del crédito. O sea, aquí la idea es poder apuntar a la economía en los procesos, y en ese sentido la idea es poder ser preventivo más que reactivo, y esa actitud preventiva es precisamente el de poder lograr acuerdos de forma previa, de forma, como lo dije, preventiva, para poder evitar la cesación de pago, que al final del día también afecta a la industria y nos afecta a todos. Raimundo Bravo, abogado y socio de Staff Chile. Raimundo, muchas gracias por conversar a Tiempo y Sin Pauta. Gracias a ti, María Jesús. Buenas tardes. Buenas tardes. 17:45.